Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es lunes 25 de julio y son muchas las cosas que han ocurrido a lo largo del fin de semana, pero lo que también está ocurriendo hoy aquí en los Estados Unidos se ha anunciado, por ejemplo, el incremento nuevamente de los precios del alimento, pero particularmente del trigo, por lo ocurrido en Ucrania. Hoy vamos a conversar de Colombia porque también allá en nuestra amada Colombia han ocurrido una serie de eventos que nos llevan a prácticamente discutir qué es lo que está pasando en Colombia antes de la llegada de Petro. Hoy me va a acompañar Luis J. Martín de Libres 2.0. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Un saludo grande desde España. Y un gran saludo a toda la gente que hasta ahora nos está acompañando desde el Super Chat. Un gran abrazo a todas nuestras llaves y a toda la gente que nos sigue desde nuestras diversas plataformas. Hoy vamos a conversar con el coronel John Marulanda, el presidente de ACORE y muy conocedor de lo que es el sector militar colombiano, porque resulta, y yo no sé si a ti te ha llegado esto, Luis, pero pues han nombrado a un civil como ministro de la Defensa y nada menos y nada más que esa designación recayó en el ex magistrado Iván Velázquez. Esto ha generado una serie de reacciones en lo que son las Fuerzas Armadas y también en los críticos de Petro, mientras que los admiradores de Petro apoyan esta decisión, pero teníamos que hablar con un militar para que nos explique qué va a pasar, así que vamos a darle la bienvenida a el coronel John Marulanda. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos escuchas? Maelbot, buenos días para ti, para Luigi, un placer estar con ustedes y bueno, además de militar y coronel retirado experto en seguridad, de modo que con mucho gusto estaré atento a sus requerimientos. Exactamente, y así es, experto en seguridad. Y vamos a empezar la conversación con esta designación, coronel. ¿Qué le parece a usted que un civil esté al mando de las Fuerzas Armadas? Y particularmente este ex magistrado Iván Velázquez, que tiene pues una larga historia. Quisiéramos escuchar su opinión al respecto. Adelante. Pues mire, Maelbot, la llegada de este ministro, que en Colombia el ministro de Defensa ha sido nombrado civil desde hace muchos años atrás, de modo que la llegada de este civil de nuevo al control administrativo y político de nuestras fuerzas militares y de policía, primero que todo nos ha dejado perplejo en ACORE. No sé si usted sabe, yo soy el presidente de ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, y el viernes, creo que fue al mediodía, nos soltaron esa noticia. Por supuesto, el señor Iván Velázquez no era candidato por ningún aspecto a ser el nuevo ministro de Defensa, de modo que entramos en una especie de perplejidad todos los de ACORE al conocer a este nuevo ministro de Defensa. Eso es lo primero que habría que decir. Lo segundo que habría que decir es que si bien él no está familiarizado con las fuerzas militares, sus tradiciones, sus símbolos, sus rituales y demás, pues no es de extrañar que una persona que conoce tan bien el crimen organizado transnacional, que ha combatido la corrupción en Colombia y en otros países, aunque de uno de ellos, de Guatemala, para ser específico, lo expulsaron, pues no es de extrañar que llegue al Ministerio de Defensa. Y en tercer lugar, lo primero que hemos hecho en ACORE es nombrar una comisión para que trate por todos los medios posibles de establecer contacto con este ministro de Defensa. Usted recordará o sabrá que después del ministro de Economía, de cuyas arcas sale el 95% de nuestra asignación de retiro, que pasa a través de CREMIL y llega a nuestros bolsillos, pues el segundo cargo más importante para nosotros es el del ministro de Defensa. Y para el país en general, dadas las circunstancias de desorden público en que está Colombia pues en estos momentos. De modo que en eso estamos hasta ahora, Mailbot, con muchos comentarios, muchos de ellos emocionales, muchos de ellos resultado de todo lo que él ha dicho en contra de la policía, en contra de los militares, y hay muchos comentarios acerca de cuál será su gestión al frente de esa cartera. Sí, coronel, una pregunta.
Hemos visto por parte de los venezolanos cómo una de las cosas que suelen advertir con el tema del socialismo del siglo XXI es, aparte de que cuidado con este tema de la división de poderes y demás, porque el globalismo dice cuando llega a un país, lo primero que se esfuerza es en controlar el ejército, en controlar las fuerzas de seguridad. Entonces, a su juicio, ¿esto encajaría dentro de esa deriva? ¿Encajaría dentro de la desactivación, el de bajar el nivel de control que pueda llegar a tener el ejército en el mantenimiento del orden? Pues Luigi, yo en Acore y yo vemos eso difícil, no lo vemos fácil. Convertir una fuerza civilista como las fuerzas militares y de policía, convertirlas en la guardia pretoriana de quien esté en el poder, no lo vemos fácil en Colombia, por una razón muy sencilla, es que Colombia lleva 60 años de conflicto interno. Aquí el desorden público es permanente, a diferencia de Venezuela, en donde como borregos, permítanme la expresión un poco cruda, pero es verdad, los militares se han acogido a los parámetros del gobierno. De modo que yo no lo veo fácil aquí. En segundo lugar, eh, eh, una de las tareas que tiene este ministro es la de sacar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa, a lo cual nosotros en ACORE, si es para ponerlo en el Ministerio del Interior, por ejemplo, el Ministerio de Gobierno, pues desde ACORE hemos advertido desde hace mucho tiempo que eso es inconveniente, impráctico. Ahora, si como se dice, es lo que quiere o lo que Petro desea a través de este ministro, es crear un nuevo ministerio de la seguridad pública con la policía, más el INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario, o la UNP, la Unidad Nacional de Protección, y otras entidades por el estilo, pues nosotros no estamos en contra de eso, tampoco estamos en favor hasta que no sepamos quién va a ser el nuevo ministro de ese nuevo ministerio. Ahora, si existe una solución mixta en donde el Ministerio de Defensa de Colombia se subdivide en dos viceministerios, un viceministerio con la policía dedicado a la seguridad interna del país y un ministerio de defensa con los militares dedicados a la seguridad territorial, a la integridad del país, a la defensa nacional, pues ahí nosotros también tendríamos mucho que comentar, porque el verdadero problema de Colombia no ha sido ni con Venezuela, ni con Nicaragua, ni con Ecuador, ni con ningún país fronterizo en los últimos años. Y entonces la pregunta es, ¿y qué va a hacer con los soldados y qué va a hacer con los militares? De modo que en esa discusión estamos ahora, Luigi. Cuando uno observa los movimientos de Petro, coronel, pues uno empieza a necesariamente ligarlo a aquellos movimientos que dio Hugo Chávez al inicio del proceso que se denominó socialismo del siglo XXI. Le quisiera preguntar porque hemos visto acciones ya y una de ellas pues ha dado la vuelta al mundo prácticamente y es el hecho de que se ha presentado una moción por parte de una persona que no tiene supuestamente nada que ver con el gobierno de Petro para que Nicolás Maduro pueda asistir a la toma de posesión de Petro, que pues ya prácticamente está a la vuelta de la esquina. ¿Hasta qué punto se están utilizando terceros para que el gobierno de Petro no sea como el señalado de manera directa, sino que a través de vías indirectas haya un acercamiento entre Maduro y Petro públicamente? Ya sabemos que existe secretamente, internamente, pero hacia afuera. Y esta petición para que el Maduro pueda asistir, más o menos dirigida por el mismo grupo. Simple y llanamente es para no manchar la candidatura de Petro en estos momentos o la presidencia de Petro, que está empezando y que ha sido señalada justamente por formar parte del Foro de Sao Paulo. Adelante. Pues mire, Mailbot, usted hace una acotación muy acertada. Se ha instaurado una demanda, una tutela para que el señor Maduro pueda ingresar a Colombia a la posesión del presidente Petro. Al respecto, déjeme decirle que está activa una circular de Interpol ordenando
requiriendo al presidente Maduro por violación de derechos humanos. Y hay inclusive una recompensa para el señor que pueda entregar o la señora que pueda entregar a Maduro, ¿no? Maduro escasamente sale a Cuba con el susto de que en el trayecto lo intercepten aviones de algún país y lo obliguen a aterrizar en cualquier otro país y se lo lleven. De modo que esa tutela que se ha instaurado fue aceptada en ley por la corte correspondiente, pero yo personalmente dudo mucho de que eso pueda suceder. El mismo Petro ha dicho que, por supuesto, que no va a aceptar que Maduro esté en su posesión. De modo que yo dudo mucho que eso se convierta en realidad. Ahora, lo he dicho en diferentes medios, las fuerzas militares son civilistas por excelencia, son constitucionalistas. No le dude a usted, no dude usted un minuto que el día de la posesión, el 7 de agosto, se le rendirán los honores protocolarios al presidente electo por la gran mayoría de colombianos, independientemente que se hable de un gran fraude electoral. Ahí estarán los militares con sus destacamentos de las fuerzas militares y estará la Policía Nacional rindiéndole los honores protocolarios al nuevo presidente. ¿Qué pase de ahí en adelante con nuestras fuerzas? Es algo que estamos discutiendo en ACORE. Para mí ha sido muy revelador escucharle decir que este procedente ministro pues se ha estado pronunciando en contra del ejército y de las fuerzas de seguridad. O sea, esto es bastante llamativo. ¿En qué sentido ha podido llegar a amenazar? ¿Se espera que se rebajen los presupuestos asignados al ministerio o se espera que haya alguna modificación de un mayor calado? Pues mire, Luigi, él ha sido muy fuerte en contra especialmente de la Policía Nacional. Él ha acusado a la policía de torturadora, ha acusado a la policía de violadora, ha acusado a la policía de estarle sacando los ojos a los muchachos que protestaron hace poco en las manifestaciones que tuvimos en Cali y otras ciudades de aquí de Bogotá. En contra del ejército, él ha sido de alguna manera amenazante. Él, como lo dijo Petro en su momento, a lo cual le replicó el general saliente, comandante del ejército, Eduardo Zapateiro, él dijo, hay una cúpula que está corrupta, que está comprada por el narcotráfico, lo cual no es ajeno a nuestras realidades. Desde el retiro nosotros vemos que eso es verdad y que la institución militar tiene dentro de sus mandos y dentro de su cúpula algunos generales corruptos que han corrompido su oficio de general del ejército. De modo que no es de extrañar que este señor haya dicho eso, como tampoco es de extrañar que él haya dicho en un trino que creo que salió ayer, en lo cual él dice que no se va a perseguir la corrupción donde quiera que esté, pero también agrega renglón seguido que tratará de ser magnánimo con militares y policías. No sabemos a qué se refiere, pero fíjese usted qué coincidencia que justo eso lo dijo él ayer y justo a 2 días antes volvieron a encarcelar al general Arias Cabrales, que fue uno de los actores principales dentro de la retoma del Palacio de Justicia hace muchos años, y que hoy hayan salido 25 militares ya acusados formalmente a la espera de que les pongan la sanción correspondiente. Entonces, todo eso forma parte, Luigi Mailbot, de una orquestación. Todo eso forma parte de una mise en scène, una puesta en escena que nosotros desde ACORE lo miramos con mucha preocupación, con mucho escepticismo, pero como le digo, estamos racionalmente esperando algún tipo de contacto con el nuevo ministro para ver qué decisión tomamos. Justamente le quería preguntar porque el general retirado Henry Torres Escalante ha sido acusado por la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, de 303 falsos positivos ocurridos en el 2005 al 2008 y ya los cargos están impuestos en el distrito Casanare. Y esto nos llama muchísimo la atención porque es un proceder que lamentable y tristemente nosotros en Venezuela conocemos. Le quería además también, coronel, preguntar
si existe o se ha revisado ya en lo que se está moviendo de gobierno de Gustavo Petro, la posibilidad de tener algún cambio con los acuerdos que existen con la DEA en Colombia y con prácticamente el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, así como también el hecho de que puedan de alguna manera esos cambios generar que los agentes de la DEA y de la CIA salgan del Estado colombiano y del territorio colombiano. Adelante. Mailbot, en cuanto al general Torres Escalante y como 5 coroneles y 6 tenientes coroneles y de ahí para allá toda la jerarquía del mando militar, no les comprobaron que ellos hubieran cometido los delitos. El peso de la prueba fue suficiente para que ellos confesaran cuál había sido y qué había sido su delito. Y hay una diferencia muy grande entre confesar o que a uno simplemente lo juzguen y lo condenen. Así haya pruebas. Entonces, esa diferencia cualitativa es bueno hacerla en este momento. Por el otro lado, no hemos tenido ninguna manifestación del presidente electo sobre una eventual salida de la DEA, de la CIA, del Banco para el Desarrollo, de todas las entidades norteamericanas que están en Colombia. Es justo recordar, es bueno recordar que Colombia ha sido el mejor amigo de los Estados Unidos en los últimos años. Desde la Guerra de Corea, en el año 50 y pico, pues Colombia ha sido un áulico permanente de las estrategias y políticas de allá de Washington y de la Casa Blanca. Acuérdese usted el Plan Colombia, que fue el primero en América Latina. Recuerde usted que tenemos un vínculo indisoluble con los Estados Unidos, principal consumidor de la cocaína que nosotros procesamos en Colombia. Estamos procesando 1.500, 1.600 toneladas métricas de cocaína al año y el principal consumidor, repito, pues son las narices de los Estados Unidos, de los norteamericanos. Entonces, hace 3 días, 4 días, estuvo aquí una comisión de alto nivel encabezada por el jefe de seguridad para América Latina, que es de origen colombiano, hablando con Petro y hablando con otros personajes. Entonces nosotros en ACORE estamos muy pendientes de qué rumbo va a tomar las relaciones del gobierno de Petro con el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí es cierto es que estamos muy preocupados porque los amigos rusos, soldados militares rusos que están en Venezuela, y hoy leí en el Excelsior, en el Nacional, que parece que van a instalar otro rastreo satelital de GLONASS, que es el sistema satelital de posición de los rusos. Entonces, estamos bien preocupados que los soldados rusos que inician un plan conjunto con tropas de otros países, inclusive, suena contradictorio, pero es así, inclusive China, Irán, que está tan aposentado en Venezuela, los cubanos que están tan aposentados en Venezuela, puedan desbordar esa apertura fronteriza que ha prometido Petro y puedan llegar a nuestros cuarteles como invitados, como instructores, como lo que sea. Eso también nos tiene muy preocupados a nosotros porque mantenemos una línea militar muy pro-norteamericana, aunque tenemos helicópteros rusos, por supuesto, y tenemos rusos instructores aquí, por supuesto, y cubanos sí no tenemos, gracias a Dios, y iraníes tampoco tenemos, y chinos tenemos, pero no en el campo militar, aunque nos han hecho una visita a diferentes unidades del Ejército de Colombia, pero tenemos chinos haciendo el metro de Bogotá, haciendo las carreteras 5G, bueno, todo lo que ustedes conocen. Entonces, esas preocupaciones están sobre el tapete para el análisis de ACORE. No sé si tengo aquí, ok, ahora sí. Dentro de esos análisis que está haciendo ACORE, podríamos pensar que, porque para los que estamos viendo de afuera el proceso, nos resulta muy extraño que un personaje que tiene los antecedentes de Gustavo Petro y que está acompañado por las personas que pues están a su alrededor hayan transformado y se hayan convertido en estadistas y en políticos de bien en meses. Eso es muy difícil de creer. Entonces, quisiera que estuviéramos de acuerdo en relación a la posición que nosotros vemos desde afuera. Es posible
que la institución colombiana sea tan fuerte que pueda abortar cualquier posibilidad que tenga este grupo de izquierda radical de infiltrarla. Sabemos que está infiltrado ya varios de los departamentos de esas instituciones, y de que pueda haber un gobierno de Petro institucional, estadista, respetando todo lo que es la democracia y las libertades en Colombia. Eso es posible de acuerdo a Core y de acuerdo a su visión como militar y como experto en seguridad nacional. Pues mire, es muy difícil, Maybot, creer a pie juntillas eso. En primer lugar, en su campaña, el señor Petro dijo: mi programa gasta como mínimo 12 años. La pregunta que todos nos hicimos en el momento, entonces, este hombre se va a quedar en el poder. Aquí la alternancia es de 4 años. Y surgieron varias opciones. No, pues él se va dentro de 4 años, pero deja montado en el poder un hombre o una mujer de su mayor cercanía para prolongar el proceso de reeducación al que nos quieren someter. Bueno, esa es la primera observación. Segunda observación, recuerde usted que por Petro votó la mitad de los colombianos, la otra mitad votó en contra de Petro. Petro no tiene todas consigo, Petro tiene la mitad de Colombia acosándolo, persiguiéndolo, señalándolo y prácticamente en la oposición. Ahí se incluyen todos los políticos del Centro Democrático: Paloma Valencia, Paola Holguín, María Fernanda, bueno, todos estos. Fíjese usted qué coincidencia que son mujeres las más aguerridas en ese aspecto. En tercer lugar, Petro no tiene una aplanadora completa en el Congreso de la República. Tiene unas mayorías precarias que, como usted entenderá, no son las mayorías absolutas que quieran a saco imponer sus soluciones políticas. Él va a proponer, lo primero que va a proponer es una reforma tributaria para llegar a los 50 billones de pesos. Cuando el ministro anterior, a quien le armaron el zafarrancho en Cali, había propuesto una reforma de 25 billones de pesos. Entonces la pregunta que nos hacemos, ahora va a salir la primera línea, que es como se llaman estos muchachos que salen a la vanguardia de esta protesta, a protestar por una reforma tributaria de 50 billones, cuando a la anterior le armaron semejante zaperoco por solo 25 billones. Bueno, ahora, la pregunta que usted me hace, muchos de ellos extremistas radicales de la izquierda toda la vida, ahora se convirtieron en grandes estrategas, en políticos profundos. No lo creo. Fíjese usted los nombramientos que él ha hecho. La ministra de Cultura, comunista de cepa y de cuna, la delegada ante las Naciones Indígenas, ante las Naciones Unidas, una indígena arhuaca que escasamente habla español y habla arhuaco, no habla inglés, que es un requisito necesario para ir a las Naciones Unidas. Y así sucesivamente, muchos de estos nombramientos nos han dejado a nosotros con mucha sorpresa. Ahora, no olvidemos, Luigi, no olvidemos, Maybot, que uno de los motivos por los cuales la izquierda ganó estas elecciones fue la narrativa, ¿no? Creo que Luis tuvo algún problema técnico. Luis J. Martín de Libres 2.0 tuvo un problema técnico y se cayó la conexión, pero sigamos adelante, coronel Marulanda, adelante, disculpe. Gracias, Maybot, ojalá se recupere pronto, Luigi. Bueno, mire, recuerde usted que la narrativa de Álvaro Uribe fue la seguridad, después la narrativa de Santos fue la paz, después llegó Duque, que no tuvo narrativa, 5G de pronto, y ahora llegan estos recuperando la narrativa del cambio. A esa narrativa del cambio se han unido la gran mayoría de jóvenes que no conocen bien el pasado, porque la suspensión de la enseñanza de la historia se hizo efectiva desde la época de Belisario Betancur, hace muchos años. Entonces, estos jóvenes son los que están muy alegres diciendo que ahora sí llegó el cambio, que ahora sí se volteó la arepa, que ahora la tortilla, bueno, todas las cosas que dicen.
nosotros los que ya tenemos algunos años de experiencia dudamos mucho que el cambio se dé con la intensidad y la frecuencia con que quiere el nuevo gobernante. Eso es muy importante entenderlo. Muchas veces, coronel Marulanda, nosotros observamos que, porque lo vivimos, lo experimentamos los venezolanos y muchos otros, el hecho de que es muy difícil creer que Colombia haya entrado en el marco de ese modelo que es contrario a las libertades y a la democracia y que es abundante en acciones autoritarias y totalitarias. Hoy en día observamos, por ejemplo, el caso de Venezuela, de Nicolás Maduro, donde pues muchos países de la región, luego de haber negado la legitimidad de Maduro por lo que ocurrió en un proceso eleccionario falso en el año 2018, y que se abrogaran a todo lo que era la ley en ese momento, las normas, se tomaran decisiones para declararlo ilegítimo como gobierno, hoy en día está cambiando y ya pues Maduro puede ir, puede venir, él estuvo en Turquía, ha estado en Irán con todos sus aliados estratégicos suprarregionales, pero también lo vemos a nivel de muchos gobiernos, el de Honduras, bueno, obviamente el de Nicaragua, pero lo estamos observando que está siendo aceptado y que toda la narrativa que se había planteado en relación a su deslegitimidad como presidente electo por unas elecciones que fueron fraudulentas, calificadas como tal por la comunidad internacional, esté ahora entrando en un nuevo proceso de aceptación hasta el 2024 y adicionalmente a ello restableciendo relaciones, reabriendo embajadas y consulados y estableciendo incluso hasta comunicación directa con el gobierno de Joe Biden, que se supone Estados Unidos fue el primero que dijo que no era legítimo su gobierno y pues tiene aquí una demanda que él lo acusa de narcotraficante y terrorista. Entonces, ya para Colombia, el hecho de que se empiece a observar a Maduro como legítimo, que se le llame presidente Maduro, es una preocupación grande. ¿Será que se cambió todo de bando y ahora la impunidad y la ilegitimidad pasa a ser todo lo contrario, coronel? Mailbot, mire, uno de nuestros analistas políticos de Acore nos dio una charla la semana pasada y él distinguía dos tipos de izquierda, la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Y cuando habla de izquierda vegetariana, es una izquierda que llega al poder, pero es una izquierda suave, una izquierda institucional que respeta lo que se ha trabajado durante tanto tiempo en los países, que no trata de destruirlos y demás. La izquierda carnívora entra a acabar con todo. Lo que estamos viendo con Petro aquí en Colombia es una izquierda que tiene un pie en el vegetarianismo y otro pie en el canibalismo. No sabemos por qué rumbo va a tomar el señor Petro, pero de una cosa puede usted estar segura: la institución militar, que es en primer lugar, es la institución más querida por los colombianos. El 20 de julio lo pudimos ver en las calles. La gente salió a aplaudir, los niños a admirar a sus soldados y policías. Por contraposición, el mismo 20 de julio en las horas de la tarde, cuando vimos una tremenda guachafita en la instalación del Congreso. Ustedes oyeron ahí los gritos, los denuestos en contra del presidente Duque. Esa diferencia se mantiene en las estadísticas porque la institución de mayor confianza en Colombia se llama Fuerzas Militares, pésele a quien le pese. Y la organización de mayor recelo y desconfianza en el país son nada menos que los políticos y el Congreso de la República. Entonces ahí tenemos una Colombia muy dividida en opiniones y en conceptos sobre lo que son los políticos, que usted me mencionaba hace rato, y lo que son los militares. De pronto los militares, porque no se han metido en política, mantienen esa imagen de pureza, de castidad, si se quiere decir así. Entonces, nosotros estamos analizando
¿Cuál es la izquierda que se viene para Colombia a partir del 7 de agosto? Si va a ser la izquierda carnívora que quiere acabar con todo, si va a ser una izquierda vegetariana. Si es una izquierda vegetariana, creo que lo podemos soportar los colombianos. Ahora, no va a llegar Petro a instaurar dentro de los cuarteles a las FARC o al ELN o al cartel del Golfo, que en estos días nos anda asesinando soldados y policías por todas partes del país, especialmente en la frontera, en donde ayer en el Tarra, creo, hubo demostración de fuerza de las FARC. Entonces, él no va a llegar a hacer eso. Él tiene que someterse a los parámetros establecidos dentro de la tradición militar y policial. Lo tiene que hacer. Lo que sí puede hacer fue lo que hizo Chávez en Venezuela, transformar la institución militar en su guardia pretoriana, personal. ¿Y cómo lo hace? Como diría Fidel Castro, corrómpalos, métalos de gerente, póngalos a administrar cosas y verá que los militares le marchan. Así lo propuso Fidel Castro, así lo hizo Chávez en su momento, lo está haciendo Maduro y no es nada raro que eso pueda suceder en Colombia. Nosotros los militares retirados solo tenemos una preocupación y es de que no se nos degrade nuestra asignación de retiro, porque sería muy grave para los que están en la institución militar en activo y para nosotros ni se diga, nos dejan en la calle, pero bueno, en eso estamos. Bueno, bienvenido nuevamente Luis J. Martín de Libres 2.0. Gracias por regresar, Luis. Vimos que tenías un problema técnico. Sí. ¿Tienes alguna pregunta para el coronel, Luis? Sí, realmente qué labor tiene el ejército, porque hemos estado viendo cómo en un problema tan grave como es el mantenimiento de la democracia, en muchos países, ante acusaciones muy graves y muy fundamentadas de pucherazo, se supone que son los garantes de la Carta Magna. Y a la hora de la verdad, vemos tanto en uno como en otro país, y ahora lo estamos viendo también en Colombia, que figuras que pueden decir, conozco cómo funciona esto por dentro, y de forma asertiva puedo llegar a decir hasta dónde llega el compromiso de alguien que ha jurado defender el país, pues va a respetar el protocolo y va a ponerse y va a decir, yo respeto absolutamente todo, porque veo una higiene malentendida de decir, yo respeto todo para hacerme perdonar algo, que es precisamente el discurso que lleva la izquierda y del cual se vale. Hemos visto algún caso en la antigua Birmania, entre el cual pues el ejército ha dicho, sí, verdaderamente soy el garante y ante acusaciones tan graves voy a garantizar que la democracia se establezca y se va a investigar un supuesto no pucherazo y aquí estamos nosotros que para eso, entre otras cosas, cobramos y para eso nos podemos retirar. Pero vemos que en Colombia, pues efectivamente, el ejército no deja de ser una fuerza más que ha dejado todo ese badaje patriótico pues aislado, digámoslo así, en un badaje que realmente pues hace, yo creo que cuestionar quizás esos apoyos públicos pues sean más históricos que hacerse valedores de forma práctica y normal. ¿No opina así? Pues, Luis, no estoy como muy de acuerdo con usted en que los militares aquí están agachando la cabeza y están siguiendo las instrucciones de su comandante en jefe constitucional, que es el presidente de la República. En este caso es un exterrorista quien llegó allá con la votación de la mayoría de gente y la institución no tiene opción diferente a la de acatarlo, obedecerlo y rendirle los honores protocolarios. Pero como lo dije yo al principio, una vez posicionado y se tomen las primeras decisiones con referencia a la seguridad nacional que pasan por el reinicio de diálogos con el ELN, la convocatoria a los del cartel del Golfo, que son criminales, ahora se visten con la cobija de las autodefensas gaitanistas para ver si logran algún objetivo con eso. Las disidencias de las FARC, que no son disidencias, son las mismas FARC. Todo esto, pues los militares en activo están muy atentos y por supuesto están con los ojos y oídos de nosotros los retirados que en algún caso desde ACORE podemos darles señales de alarma. De modo que no estamos vencidos, por supuesto, estamos en la pelea y creemos que nuestro papel va a ser fundamental en lo que viene para el gobierno del señor Petro. Coronel, ¿hasta qué punto existe la posibilidad,
como ha ocurrido en otros países, incluyendo a Venezuela, que Petro convoque a una Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela Chávez la convocó sin estar en la Constitución ni en ninguna ley. ¿Eso es posible? Todo es posible, Maybot, todo es posible. La pregunta debería ser, ¿es eso probable? Yo lo veo de muy poca probabilidad, porque es que aquí estamos hablando de un país hipócrita, un país con una opinión pública dividida entre lo que debe ser y lo que es. ¿Dónde está la reforma del Congreso? Cada parlamentario se gana cerca de 40 millones de pesos. ¿Dónde está el recorte de los emolumentos de los parlamentarios, que son como 300 y pico, entre Cámara Alta y Cámara Baja? ¿Dónde está eso? No aparece por ningún lado, ellos no se van a reformar. Los partidos tradicionales se arrimaron a Petro con el deseo de canonjías, de prebendas, de embajadas, de qué sé yo, de tantas cosas que tiene el gobierno. Tiene cualquier cantidad de puestos para ofrecerle a los que quieran colaborar con él. Todo eso nosotros le decimos en Acore que eso se llama la hipocresía política, ¿sí? Es decir, no estamos contigo, no estamos con tus ideas, pero dentro de lo que tú haces como ejecutor, dinos qué nos vas a dar. Esa es la hipocresía política que nosotros manejamos desde Acore. Entonces, nosotros mismos, los acorados, muchos de nosotros somos también hipócritas, pues estamos ya pensionados por el gobierno, por el erario público. Sin embargo, si nos ofrecen otro cargo en el gobierno, pues con gusto lo aceptaríamos, ¿no es cierto? Entonces, esa hipocresía política que caracteriza a Colombia por todos estos años, que es uno de los motivos de la violencia aquí inveterada, pues yo creo que está en funcionamiento en este momento. Si hay gente que es muy clara y muy radical en sus posiciones en contra del gobierno izquierdista de Petro, hay otra gente que está callada y que está a la oportunidad de ver a qué lado se pasa. No necesariamente al lado que tenga mayorías, sino al lado que le dé mejores perspectivas para su bienestar personal. Wow, eso es peligrosísimo lo que usted está diciendo. Adelante, Luis J. Martín, con tu pregunta. Bueno, pues que entonces con todo lo visto y con el panorama que nos dibuja el coronel, ¿qué perspectiva queda? ¿Cómo se proyecta esta legislatura? ¿Va a ser una legislatura conflictiva con el ejército? Coronel, no sé si nos escucha. Sí, no sé si repregunto. Se espera que durante esta legislatura, después de todo lo expuesto y la batalla que parece ser que le hace este Ejecutivo al Ejército, si va a ser una batalla conflictiva, si va a haber rebajas de derechos, si se va a ir en contra, en menoscabo, de alguna forma para el Ejército. Bueno, sí, nosotros esperaríamos que desde el comandante supremo de las fuerzas militares se inicie una especie de ofensiva discreta y permanente para desnaturalizar la esencia de nuestro ejército y de nuestras fuerzas militares. Eso no es nuevo, eso lo vivieron ustedes en Venezuela, por supuesto. Y nosotros creemos que él va a repetir ese patrón, porque los últimos nombramientos que ha hecho, como el del ministro de Defensa, no dejan de ser nombramientos sorpresivos, no dejan de ser nombramientos que nos ha dejado un gustillo muy, muy amargo en la boca, pero sobre los cuales tenemos que trabajar. Nosotros somos realistas, pragmáticos, y estamos buscando un acercamiento con el ministro. Pero sí creo que va a haber una puja muy fuerte al interior de las fuerzas militares para nombrar ahí los cargos que a él más le suenen o le convengan, y dudamos, aunque no lo excluimos, pero dudamos de que él respete finalmente la esencia de nuestra carrera militar, los símbolos, los protocolos, los procedimientos, los mitos, los tabúes, todo lo que maneja la institución militar colombiana, que como ustedes saben es el mejor ejército de América Latina probado en la batalla, no solamente como hombre de tierra, infante, sino también como piloto de helicópteros y de aviones. Entonces, nosotros estamos muy a la expectativa de qué va a suceder con eso. No lo podemos dejar ir, coronel, sin que le preguntemos, porque hay muchas, si se quiere, dudas en la audiencia sobre el rol que puede jugar todo lo que son estas fuerzas globalistas, pero particularmente la presencia
de la Fundación Open Society o cualquier otra fundación vinculada al multimillonario George Soros en esta nueva administración. Ya se habían hecho quejas de la presencia y del financiamiento de ONGs en Colombia que estaban vinculadas a Open Society, pero en particular con Petro. ¿Usted conoce o tiene algún dato sobre el financiamiento y la presencia de George Soros en Colombia? Claro que sí, Milebot. Nosotros estamos muy enterados de las diferentes organizaciones que financia George Soros y su equipo. Aquí tenemos una cosa que se llama de justicia, aquí tenemos la silla vacía, aquí tenemos cantidad de organizaciones de ese tipo que reciben en mayor o menor grado un flujo continuo de dólares y que tienen un objetivo común y es globalizar a la sociedad, convertir a los colombianos en un elemento más, un concepto global en donde la destrucción de la familia y el aborto son principales. Eso va aparejado con las LGTBI, eso va aparejado con la destrucción de todos los que se consideren corruptos o inadecuados dentro de un esquema social de manejo político. Todos esos elementos de la Open Society pues están presentes en Colombia. Ahora, que en Colombia le creamos a lo que dice la Open Society o que conozcamos de profundidad los parámetros de esta organización, pues sí hay una distancia grande, ¿no? No todos la conocen, algunos los que conocemos no le marchamos y hay otros que la conocen y le marchan que son minoría. Bueno, estamos en un gobierno de minorías que está llevando a la mayoría como corderos al degolladero. Bien importante esto. Luis, no sé si tienes la última pregunta para el coronel. Nada más, darle las gracias por su intervención. Bueno, así es. Muchísimas gracias, coronel, por haber estado con nosotros en Sin Filtros. No, Milebot, a ti y a Luis, muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Gracias por su tiempo. Y bueno, muchísima suerte porque el evento que viene, que será el 7 de agosto, pues va a marcar la historia de nuestra querida Colombia. Así que suerte y estamos pendientes de lo que ocurra allá ese día en Bogotá. Muchísimas gracias, coronel. Bueno, y aquí, aparte de el coronel nos ha dado muchos elementos claves sobre lo que creemos nosotros que puede pasar. Hay muchos colombianos que todavía tienen un cierto grado de esperanza, Luis, en que Petro sea un presidente de izquierda, pero no radical, o de izquierda que no transforme o retoque o toque o destruya para reconstruir la institucionalidad colombiana. No sé si tú conoces tantos colombianos como yo, pero hay muchos que simple y llanamente no se ven en el espejo de Venezuela o de cualquier otro país de América Latina tocado por el socialismo del siglo XXI. Es la negación que siempre viene después de que uno de estos líderes toma el poder. Es que nos ha pasado aquí en España también. O sea, nosotros dijimos, bueno, Zapatero es que es una persona que realmente estaba en un periodo de transición en el Partido Socialista cuando sucede el 11M y entonces le toca, pero es de transición dentro de transición. Y tanto que nos comimos 2 legislaturas de Zapatero para luego después derivar en el globalismo más absoluto con Rajoy en una moción de censura pactada con el Partido Socialista, porque en la moción de censura pactada del partido al que le hacían al Partido Popular, el mocionado se fue al bar a tomar cubatas, es algo impresionante, eso estaba pactado, y luego vino Sánchez hasta ahora. Entonces, esa cosa de decir, no, esto es otra cosa, obedece a estas cosas que nos dice Eric, que explica tan bien de esto de los frames. Dice, tú te establecen un frame y crees que es la realidad y todo aquello. Oye, nos establecen uno, tragamos y creemos que esto no va a ser tanto, hasta que llegue un poco pues las noticias escandalosas, como llegan siempre con este tipo de regímenes y lamentablemente, pues ¿qué apoyos tiene? ¿Te acuerdas, Meibor, cómo hace escasos meses nos intentaban convencer de que Sombrero Luminoso no era de izquierdas? Esa claro,
Y bueno, y que Gabriel Boric, ¿te acuerdas también? Claro. Que él, no, él iba a ser un gobierno, pero Mm. maravilloso, un Sí, sí. gobierno de la izquierda nueva, los nuevos niños de la izquierda que habían aprendido del fracaso de Venezuela, de Nicaragua y de Cuba, y iban a ser unos gobiernos muy al estilo, no sé, como de por allá de Finlandia. Mira, Colombia es un país forjado a fuego. O sea, realmente el tema de las guerrillas no es un tema baladí. Para un español puede ser una cosa intelectualmente anecdótica porque no ha ido allí, no lo sabe. Hay una cosa que ha dicho el coronel John Marbolanda que realmente es verdad, y es que tiene uno de los mejores ejércitos no por casualidad. Es que han tenido que batirse el cobre día tras día, tras día, tras día en las peores condiciones. Entonces, pues por fuerza sale uno de los mejores ejércitos, por fuerza. Entonces, los colombianos son realmente personas en fin, que son que están acostumbradas a condiciones duras. Eso es para empezar. O sea, ellos tienen una realidad muy, muy dura. Y luego decir que a mí me sorprendió la dignidad con la cual en ese referéndum que les imponían desde todos los medios de comunicación para que aceptasen esa reforma en la cual se perdonaba a las FARC y tal, los colombianos dijeron, no, Santos, no vamos a hacer eso. No vamos a hacer eso. O sea, realmente nosotros amamos Venezuela y creemos en la justicia y por eso hemos estado luchando tanto tiempo. O sea, no vamos a tener esta injusticia ahora. Entonces, bueno, pues siempre te inspira algo de confianza Colombia. A mí me lo inspira. Me lo No, inspira. Yo creo en los colombianos, pero... yo también creo, uno, porque tengo una buena parte de mi familia y de mis amigos, y pues yo amo a Colombia desde que nací. Mi Colombia, bueno, imagínate, yo no te puedo decir cuántas veces he visitado, pero yo me siento en Colombia como si estuviera en mi casa. Mm, Yo amo a Colombia y a los colombianos, es un amor mm, de toda la vida. Pero en estos momentos me hace recordar todas esas experiencias que tuvimos los venezolanos, porque hablo con mis amigos y mis familiares y mi gente allá, les digo yo, ustedes están observando que la narrativa va por un lado y las acciones van por otras, y bueno, pues a ver, por ejemplo, nuestro aliado en Bogotá, Carlos Sierra, de verdad Colombia, él está muy claro. Nuestro buen amigo, el abogado Padilla, está más que claro. Pero hay otra gente que no está del todo convencida de que Petro se vaya a atrever a darle un golpe a la institucionalidad de Colombia, y muchos se niegan a creer y dicen, no, él va a tener que hacer un gobierno en el que se trate de buscar consensos, en el que se vaya a respetar todo el tema económico, donde vaya a respetar todo lo que es la parte de los convenios que tiene con Estados Unidos, y eso es lo más preocupante, porque esos convenios le han permitido al ejército colombiano no solamente gozar de los beneficios productos de ese convenio en materia de armamento, en materia de formación y de asesoramiento y todo lo que es la ayuda y la colaboración en la lucha contra el crimen organizado, que como ustedes bien saben, en el caso de Colombia, pues es el país número 1 productor de cocaína. Bueno, hoy en día la cabeza es Venezuela y Bolivia, pero ahí se produce los grandes niveles de cocaína, y a lo largo de muchas décadas ha sido prácticamente el escenario más perfecto para el movimiento de estos carteles. Ahora te digo algo, si uno compara lo que ha sido la penetración de los fondos del financiamiento de los carteles en Colombia y en Venezuela, pues termina siendo Venezuela la ganadora, o en Colombia o en Bolivia termina siendo Bolivia la ganadora, porque allí en un principio se hizo incluso, o sea, se puso hasta un presidente con financiamiento, bueno, dicen que uno no sabe cuántos más, del crimen organizado, pero de alguna manera a las instituciones que se han venido fortaleciendo por la lucha contra el narcotráfico, pues han tratado de velar. Lo han logrado en buena medida, han logrado algunos objetivos, no todos, pero lo que a mí no me queda, pero ni una mínima duda,
es que no solamente es el crimen organizado que gobierna a buena parte de los países del socialismo del siglo XXI, sino que ahora, para colmo, esa sociedad con los globalistas hace que todo esté penetrado y que hasta qué punto los medios de comunicación y los líderes políticos que van a tener mayor voz en esos medios de comunicación no vayan a convencer a los colombianos de algo que no está existiendo, es decir, de una realidad que no existe, pero es un framing muy bien planeado por parte de estos grupos, Luis. Claro, claro, es que ese es el tema, es que manejan muy bien ese discurso que va no solo dentro de los medios de comunicación, sino dentro de unas realidades que todo el mundo percibe y se las saben colocar frente a los ojos de una forma impresionante. Aquí en España, la Guardia Civil ha sido destituida toda la cúpula y puesta a medida de Sánchez. Y se decía que esto era imposible. Y lo ha hecho en un plis, ¿eh? O sea, ha sido un visto y no visto ante el asombro y el escándalo de todo el mundo. Yo estoy convencido de que nosotros y toda nuestra audiencia nos vamos a un supermercado donde las colonias no estén dentro de esas cajitas con las llaves de seguridad y no desaparece ninguna. Y nosotros, si nosotros tuviésemos una sociedad aparte, digámoslo así, pues no tendríamos esa necesidad de poner dentro de esas cajitas con esas llavecitas las colonias, ¿vale? Que no deja de ser una historia que vayas a la droguería en el supermercado y digas, oye, ábrame porque quiero facturar esto en la caja, ¿no? Pero la cuestión es que existe gente así y existe gente que la va a robar. Y existe esa gente, que es lo que nos cuesta tanto hacerles entender a la gente que dice, no, esto aquí no va a pasar, que sí, que lo están haciendo por algo. O sea, no se van a quedar a medias. No están jugando esta partida de póker para perder. Y están arriesgando mucho. Entonces, bueno, pues es lo que hay. Claro, y además que tanto que le costó a la izquierda, al Foro de Sao Paulo, ponerle la mano a la joya de la corona que era Colombia, por supuesto que no van a dejarlo perdonar y algún cambio harán porque si Petro comete todos los atropellos que se supone va a cometer, que no ha llegado al gobierno y ya lo está haciendo, poniendo un hombre como un civil frente al Ministerio de la Defensa y poniendo a toda esta gente que está escogiendo, que lo que ha hecho es espantar más a los que tienen ya el cerebro claro, pues no te puedo decir cuando ya entre al gobierno y desde la Casa de Nariño empiece a transformar todo. Yo no estoy optimista. Lo que sí me siento esperanzada es en el hecho de que yo sé que a lo que vayan a ver esos cambios, cuando los colombianos que estén activos y que crean en sus libertades y defiendan a cuchillo su libertad y su democracia y vean a Nicolás Maduro, vean la apertura de la embajada de Venezuela con los chavistas ahí y los espías chavistas trabajando ya sin disimulo para montar la estrategia que han montado en otros lugares, que vean a los iraníes juntándose con los venezolanos para espiar a los que están trabajando del otro lado por la democracia y la libertad, y que los rusos se den el tupé, que ya lo hacen con Duque, o los chinos, que ya lo hacen con Duque, entonces allí puede despertarse el fervor de los colombianos que sí saben luchar contra el crimen organizado. Entonces esa es mi esperanza, ¿no? Cuando empiecen a darse esos movimientos. Tristemente, en el caso de Petro, él ha dicho que pues es mi amigo de Bernie Sanders, del senador demócrata de izquierda radical, y también de su grupo, y que también ha conversado con Joe Biden, que no sé si se enteró, que él estaba conversando con el nuevo presidente de Colombia, no se sabe, porque eso no se conoce, ¿no? Pero sí se dice es por una serie de chismes o de comentarios que salen desde Colombia. Aquí no se ha mencionado nada. No sabemos todavía si va a estar el señor Anthony Blinken allá en la toma de posesión, ya veremos todo. Eso dicen que va a haber allí una fiesta de la izquierda del Foro de Sao Paulo, y bueno, son muchos los que van a participar en ese evento, que les repito, es el 7 de agosto
y vamos a tratar de llevarles a través de Sin Filtros detalles, análisis sobre ese día, porque sin duda alguna ese día se va a cambiar la historia de Colombia y lo vamos a recordar. Lo estamos diciendo hoy, 25 de julio, pero allí va a haber cambios sustanciales, porque lo que se trabajó para que Colombia fuera del Foro de Sao Paulo no se va a sacrificar por respeto a la democracia y a la institucionalidad, pues nosotros conocemos esos actores, Luis. Claro, claro, es que es el problema. Sabemos los apoyos, sabemos de dónde viene todo y sabemos que el globalismo entiende que las fronteras son un problema para él porque representan la ley. Representan la ley y no se pueden adaptar a la ley. Por eso tienen que transformarla y tienen que quitar unas constituciones y poner otras y todo eso, ¿no? Entonces saben que tienen que apoyar económicamente. Hay muchas formas de hacerlo, han descubierto todos los entramados societarios como tenemos aquí en España con la Fundación CEPS, Neurona, etcétera. Y claro, en un momento dado se puede apoyar con un medio de comunicación que se ponga en el sitio. Con otro se puede con esos famosos guerreros digitales o directamente financiando las campañas. Y vemos los apoyos que ha tenido Petro. Y es que es lamentable, pero hay que prepararse para el peor de los escenarios si el bien a preservar lo merece, y Colombia lo merece. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Queremos extenderle la invitación porque en la última semana han ocurrido unos eventos muy complejos porque nosotros hicimos un programa el 18 de julio por el aniversario de los atentados contra la AMIA. Hicimos un análisis especial sobre el asesinato del fiscal Alberto Nichman, que era el encargado de investigar los atentados de la AMIA, pero particularmente a Irán, el régimen islámico de Irán, como responsable de esos atentados a través de su brazo de fuerza de Hezbollah y de las fuerzas revolucionarias iraníes. También hicimos especial hincapié en el tema del avión iraní con bandera venezolana que todavía está en Argentina y que tenía una tripulación de 5 iraníes más otros venezolanos, y esos iraníes están allá todavía bajo investigación. Vimos cómo Irán solicitó que se liberaran a los 5 iraníes, pero en el marco de todo esto sale una información falsa en el New York Times que dice que un informe del Mossad señala que Irán no tuvo nada que ver con los atentados en contra de la AMIA. AMIA es la Asociación Mutual Israelita Argentina y tampoco tuvo nada que ver con el ataque a la Embajada de Israel en Argentina, que ocurrió en el siglo pasado, en 1992 y 1994. El informe del New York Times, que se supone venía de un informe de la Mossad, creó una confusión enorme porque desde el 92 y el 94 se ha venido señalando que fueron los del régimen de la República Islámica de Irán los responsables, y de pronto en un periódico como el New York Times sale supuestamente filtrado un documento de la Mossad diciendo que no es Irán. Y luego, al día siguiente, la agencia Total News y el gobierno israelita posteriori señalan que es falso el informe, que eso nunca ocurrió, que no saben de dónde salió eso, porque la Mossad sí responsabiliza a Irán de los atentados y no ha cambiado la narrativa. Entonces, este aspecto es muy importante y como lo hemos seguido tan de cerca, hoy a las 5 de la tarde, hora Nueva York, vamos a tener un programa de análisis con 2 expertos que nos van a explicar qué es lo que hay detrás de todo esto. Así que no se lo pierdan, ya está el link a su disposición en el canal. Están todos invitados para que nos sigan, porque el análisis va a ser extremadamente revelador. Se los prometo porque tenemos información que no tiene ningún otro medio y que vamos a dar a conocer por Sin Filtro hoy a las 5 de la tarde. A nosotros nos toca mucho este tema, Luis, como tú bien sabes, y el asesinato del fiscal Nichman nos ha ocupado por muchos años.
así como también la impunidad que ha existido con los responsables de los atentados terroristas, tanto en contra de la AMIA y en contra de la Embajada de Israel, donde 85 víctimas inocentes murieron en manos de los responsables, que a todas luces fueron funcionarios del régimen iraní a través de su brazo Hezbollah. Así que están todos invitados, incluyendo tú, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Lo veré muy atento. Y esto hace mucha falta. Decir a toda la gente que se fíen de fuentes autorizadas que saben de lo que hablan, como Sin Filtros. Yo esta misma mañana he estado corrigiendo unas maliciosísimas traducciones. Hay un odio contra todo lo que suena a Israel, irracional, pero con una mala idea de por dentro, que es verdaderamente ilustrador. Y tenemos que empezar a evidenciarle. Yo esta mañana estaba viendo unas traducciones mal hechas, diciendo unas barbaridades. Que digo, pero ¿cómo alguien puede estar compartiendo esto? Ponía arriba, traducción verificada. No tenía nada que ver con lo que estabas diciendo, con lo que estaba diciendo. Y me puse a decirles debajo, no, está hablando de esto. Digo, pero ¿de qué se trata? Así que no le pierdan la pista, suscríbanse, por favor, sean contumaces contra la desidia de YouTube, que YouTube no les avisará. Pero bueno, ustedes se suscriben y ya está, ya lo quedan hecho. Y estarán informados, porque por otro lado, no saben ustedes la cantidad de gente queriendo desinformarles que hay. Bueno, creo que mayor es la cantidad de los desinformadores que los informadores. Entonces, están cordialmente invitados. Hasta aquí llegamos por ahora. Seguimos trabajando para llevarles la mejor información. Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista al coronel Marulanda. Y le damos las gracias a toda la gente que nos ha acompañado desde el Superchat y a nuestros moderadores un gran abrazo, feliz lunes y bueno, a llenarse de ánimo y de buen positivismo porque el tiempo que estamos viviendo, llamado conflicto alto, pues nos obliga a ser positivos y a no tener miedo para defender nuestras libertades y nuestro sistema de vida. Así es que ánimo y nos vemos a las 5 de la tarde, hora Nueva York. Un gran saludo. Chao, chao. Bye.